Bueno, buenas tardes a todos. ¿Cómo andan? Bueno, esta es una paciente que concurrió al consultorio del doctor, femenina de 46 años, ¿sí? Que fuera operada por inestabilidad de tobillo, 8 meses de evolución a la consulta en su momento, y el motivo de consulta en ese momento es por la ausencia de función del extensor largo del hallux, ¿sí? Como vemos acá, estos son los portales que se habían hecho por vía artroscópica en esa inestabilidad previamente, posterior y anterior. Esto es un examen físico y acá vemos el video, a ver si se ve bien. Vemos el déficit, la extensión, y lo mismo acá cuando la hacemos ya viéndola más ahora en el perfil. Esto es lo que se había podido ver en el drive. Y bueno, respondió el 50% de las participantes en el grupo, ¿sí? 69. La primera pregunta de qué estudios complementarios solicitaría, y el 43,5% considera que había que pedirle ambos estudios, o sea, ecografía y resonancia. En cuanto a la impresión diagnóstica, 92,8% creía que la lesión era tendinosa, ¿bien? Y esto fue simplemente algo como para poner un poquito más de condimento. ¿Qué propone ante este hallazgo? ¿Qué conducta tomarían? Y vemos como el 66,7% realizaría una exploración y reparación por vía abierta, ¿sí? Siguiéndole con la conducta expectante, que dentro de los comentarios había varios que habían puesto que solo le pondrían la bota a Walker. Es extraño esto porque lo que traté de buscar en la literatura, y la mayoría habla de lesiones nerviosas, no encontré nada, algo referido a lesión tendinosa como tal. No sé, alguno de los que haga artroscopía, si ha tenido, o supo, o leyó algo, eso estaría bueno. Dale, ahora consultamos. Sí, ¿y tenés los comentarios ahí, algo o no? No, era más que nada la reparación de los cabos en la vía abierta, lo que habían comentado varios, el hecho de usar la bota Walker y ver la evolución, no hubo más que eso, mucho lo que decía. Niño hizo un comentario grande en el grupo, Sí. no acá, pero relacionado a esto, y si no me equivoco, porque lo hubieras apurado hoy también, Niño decía que eso puede ser una lesión previa incluso, que no necesariamente, no sé si está Daniel ahora conectado, no necesariamente puede ser un hallazgo luego la artroscopía o una complicación posartroscópica, sino que haya sido una situación previa. Bueno, ¿quiénes hay acá que hacen artroscopía? Si alguno de los que está tuvo lesiones tendinosas post-artroscópicas. Perdón. ¿Puedo Sí. decir algo? Sí, claro. Hoy hablando con un colega que hace artroscopía, me decía que no era muy probable que fuera una lesión tendinosa y me dejó pensando. Decía que podía ser una lesión del peroneo profundo, algo así me dijo. Porque el portal no debería lesionar al tendón. Pero bueno, Claro. yo puse que era una lesión del tendón, pero yo no hago artroscopía. Sería interesante ver a la gente que hace artroscopía si es posible que sea una lesión tendinosa. Enzo, yo la veo muy difícil como una lesión tendinosa, y el peroneo profundo, o sea, a esa altura no tendría ni que hacer ninguna, o sea, no tiene ninguna relevancia ese nivel. A ver, o es algo previo que tenía, o lo que sí tuve una vez un caso, pero una paciente con un hallux, que tuvo un bloqueo de tobillo y que estuvo con un estepage. No me preguntes por qué, si fue por el bloqueo, y estuvo unos meses, 3, 4 meses, estuvo caminando con una especie de estepage. A lo mejor le hicieron un bloqueo, un ciático popliteo, lo que sea este caso, y a lo mejor el efecto del bloqueo continúa, no sé cuánto tiempo lleva, pero no sé, habría que estudiarla un poquito mejor. Lesión tendinosa con un portal artroscópico es muy difícil. Raro, infrecuente. Okay. Manuel, ustedes en el grupo, no sé si haces vos las artroscopías o tienes quienes hacen, ¿has tenido algún caso o situación similar o comparable? Si hago yo artroscopía, hacemos artroscopía los 3 componentes de la unidad. No he tenido esta complicación, pero sí hay un caso publicado que os envío ahora el PDF, lo comparto ahora con todos en el chat. Hay un caso publicado sobre esta complicación después de una artroscopia de cámara anterior de tobillo. Salvo esta complicación, yo creo que he tenido casi todas las posibles, porque la más grave fue hace unos años un pseudoaneurisma de la arteria pedia,
que precisó de una cirugía vascular en un segundo tiempo. Un pseudoneurisma, y luego haciendo estudio en cadáver hemos podido ver que la pedia está bastante cerca de donde trabajamos en la cámara anterior. Y era una clínica desconcertante, porque el paciente no tenía dolor cuando tenía el pie en alto, pero cuando lo bajaba, claro, el aneurisma se hinchaba, y producía muchísimo dolor, casi como un compartimental. Y fue desconcertante hasta que caímos que podía tener una complicación vascular. Pero no he tenido complicaciones tendinosas que yo recuerde, no. He tenido Manuel, lesiones nerviosas también, sí. Lesiones nerviosas, nervio pereno superficial y nervio pereno profundo también. Ok. fíjate que ahí en el grupo compartí, yo estoy también ahora con una complicación que es un pseudoaneurisma. ¿Sí? Ahí justo mandé la imagen. Estoy tratando a este paciente. ¿A vos cómo te fue? Perdón Pues, que justo este mencioné el tema y estoy justo... Pues hemos tenido 2 casos de pseudoneurisma. Uno fue en cámara anterior con una arteria. Nosotros hacemos unas 100 artroscopías al año de tobillo, más o menos. Y llevamos 15 años haciendo ese volumen, ¿no? Y hemos tenido también otro pseudoneurisma de una arteria muy pequeña en una cámara posterior del tobillo. No de la tibial posterior, sino una rama pequeñita que también causaba con un dolor terrible y que también la tuvieron que cerrar los cirujanos vasculares. En la arteria pedia intentaron recanalizarla, pero era imposible, y al final acabaron ligando la arteria pedia y se le quitó el dolor completamente al paciente. Fue absolutamente analgésico de un día para otro. Dejó de tener dolor. Pero tuvimos esa complicación con un paciente, sí. Lo que era desconcertante es que estuvimos unos días que no sabíamos qué le pasaba. Pero la resonancia era normal porque el paciente estaba tumbado y tumbado el pseudoaneurisma se deshinchaba, no tenía sangre, con lo cual no daba ninguna señal. En la ecografía con el paciente tumbado tampoco veíamos nada y solo con el ecodoppler, con el paciente de pie o con la pierna colgando, se evidenciaba el pseudoneurisma. En cuanto se lo dijimos a los vasculares, para los vasculares esto es una cosa muy común para ellos, pero para nosotros no era nada común, no caímos hasta que consultamos con ellos. Bárbaro, gracias. Martín, ¿por qué no después preparas la imagenología de ese caso y la literatura que haya y lo presentás algún día? Perfecto. Horacio, Dale. que me pidió Horacio Herrera. ¿Qué haces, Enzo? ¿Cómo andás? Muy bien. Con respecto a la sección tendinosa como complicación, seguramente que no es de las más frecuentes. O sea, dentro de las complicaciones de la artroscopía anterior de tobillo, son más o menos de un 10 o un 20%, la menos frecuente por lejos es la sección tendinosa. La mayoría de lo publicado en realidad son reportes de escasos, que creo que hay 2 o 3. Y lo que plantean es que justamente cuando haces la exploración para hacer la reparación, si es el caso, lo que ellos encontraron es que los bordes de ese tendón seccionado eran anfractuosos, deshilachados, como que lo habían comido con el instrumental y no con la sección durante la confección de los portales. No sé si se entiende el concepto. Sí. Cuando se ponen a comer, cuando nos ponemos a comer justamente el osteofito con el BUR, si no somos prudentes, ese BUR come mucho y come muy fuerte. Entonces tenés la cápsula justo arriba, con el BUR o con el shaver, tenés justo la cápsula arriba y si te pasás, lo podés llegar a lesionar. Y era más frecuente en ese escenario que la sección planteando mal un portal. Pero tampoco es una complicación tan frecuente como si la es la lesión del peroneo superficial, ¿no? Pero está documentado y está registrado. Gracias, Horacio. Héctor, que vi que te conectaste. ¿Quién habló? Yo, Diego. Una cosita, Enzo. Es re importante esperar. La resonancia va a ser fundamental para acá. Puede sorprendernos y ver que tengamos un recorrido del tendón sano y lo que estemos hablando, porque no se palpa hiato, nada. En el video no se ve un hiato, no se ve una sección clínica que a mí me ayude. Si la resonancia me da que el recorrido está sano, ya está de una situación. Y si está lastimado, si está a nivel del hiato, si tiene una lesión previa, ¿entendés? En otro lado. Así que todo esto es un juego de suspicacia semiológica, ¿entendés? ¿Tenemos imágenes, Mati? No. Todavía no. Mati, estás muteado. Estás muteado, Mati. No había imagen, había ecografía que informaba lesión del extensor. Ah, sí, la eco buena de confianza. Buenísimo. Sí. Héctor, ¿a qué nivel?
el nivel es importante, porque puede ser previa, puede tener signos de un trastorno degenerativo crónico y que sea en el tercio inferior de la pierna, o que sea a nivel del hiato y que sea postraumática, con signos de fibrosis reciente. No, a nivel del tobillo. Bueno, entonces ahí hay signos de lucha. Claro. En general, si... Hola a todos, recién aterrizo. ¿La viste la encuesta vos, Héctor? ¿Llegaste a verla? Sí, la hice. Ok. Y, digamos, en general, si el paciente no tenía nada previo, es obvio que lo primero a pensar es que fue con artroscopía. Lo más